Mientras comenzamos, puedes ir al capítulo 4 de Lucas. En última instancia, ahí es donde vamos a comenzar. Y diré lo que dije esta mañana. Y lo dije con toda sinceridad. Mi trabajo hoy es bastante simple. Estoy aquí para hacerlos extrañar a Dax. Así que debo haberlo logrado esta mañana porque la gente me dijo, oye, estuvo genial, me alegro de que lo hayas hecho y me alegro de que haya terminado. No precisamente. Pero así es como yo veo las cosas. Enseñé oratoria durante algunos años en la escuela de posgrado, eso es lo que llamas bajar las expectativas de la audiencia. Pero quiero empezar con dos anécdotas, dos historias, como quieras llamarlas. Y voy a ser honesto. Vas a escuchar esto y vamos a repasar un montón de pasajes esta mañana, y te estarás preguntando, ¿qué tienen que ver estas cosas entre sí? Estoy telegrafiando eso. Y creo que verás cómo van juntos. La mayoría de ustedes saben quién soy. Trabajo en Fight Life, Logos. Soy un erudito bíblico de formación. Y una de las cosas que los eruditos bíblicos hacen todos los años es ir a nuestra versión de un festival nerd. Esas son las reuniones anuales en noviembre para estudios bíblicos, teología, todo ese tipo de cosas. Y un año, creo que probablemente sea hace menos de 10 años. Fui con la intención específica de conocer a alguien. Y este alguien era alguien que conocí en línea. Recibí un correo electrónico un día que decía, tienes que ir a este foro aquí en Internet, porque tu punto de vista sobre el Salmo 82, hay un tipo ahí defendiéndolo, y luego está recibiendo una paliza. La gente está realmente detrás de él. Así que dije, iré a buscar. Así que fui y miré. Y por supuesto, este tipo está tratando de defender lo que creo que obviamente es la forma correcta de ver el pasaje. Así que escribí algo y dije, tranquilícense con este tipo. Lo está haciendo bien, relájense. Y al día siguiente recibí un correo electrónico del tipo que estaba recibiendo la paliza. Y resultó que era profesor en la Universidad Brigham Young. Era un mormón. Y empezamos una correspondencia. Y en el curso de nuestra correspondencia, lo hizo saber. Él dijo, todos los años voy a la reunión anual de la Sociedad Teológica Evangélica. Y yo pregunté, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Y me dijo, dependemos de ustedes. Porque aquellos de nosotros en la tierra mormona que nos preocupamos por los estudios bíblicos, realmente buscamos a los eruditos evangélicos para producir cosas de las que podamos aprender. Porque no estamos tan metidos en eso, hacemos otras cosas. Y dije, bueno, eso es fascinante. Dije, de hecho este año, este noviembre, voy a leer un artículo que critica la comprensión mormonista del Salmo 82. Porque no estoy de acuerdo con eso. Y él dijo, voy a estar allí. Y efectivamente, vino. Vino, escuchó la plática y tenía buenas cosas que decir, y terminó pidiendo publicarlo. Así que eso solo fue algo interesante. Pero después fuimos a almorzar, y ahí estamos. Conseguimos nuestro almuerzo, vamos a buscar una mesa, nos sentamos. Y me mira y dice, bueno, tengo una pregunta. Soy mormón. Y tú no, eres evangélico. ¿Me voy al infierno? Buen apetito. Solo una buena manera de comenzar tu almuerzo. Ahora, me imagino que te gustaría escuchar lo que le dije. Vas a tener que esperar. Vas a tener que esperar hasta el final del sermón. Aquí está el número 2. Y estas cosas están relacionadas, aunque no lo parezca en la superficie. Recibí un correo electrónico, esto fue probablemente hace un mes. Y de vez en cuando recibo correos electrónicos de personas con problemas teológicos. Y fue así.
No voy a usar su nombre. Decía, querido Mike, ¿considerarías cubrir el divorcio y el nuevo matrimonio en tu podcast? Estoy atormentado por eso. He escuchado tantos puntos de vista diferentes, todos los cuales citan numerosos versículos, y ahora no estoy seguro si perderé mi salvación o no si me vuelvo a casar. Mi ex esposa solicitó el divorcio, no yo. Nunca lo quise. Mi problema particular es que personas como, y luego insertamos nombres de predicadores famosos. Dirían que si elijo volver a casarme, me convertiré en adúltero, ya que es una relación presente y continua. Y por lo tanto no heredaré el reino de los cielos. Primera de Corintios 6, 9 a 10. Hay personas que se han divorciado de su segundo cónyuge porque se sintieron culpables de que eran adúlteros. Y la pregunta realmente es, ¿puedo perder mi salvación si me vuelvo a casar? Porque elijo convertirme en adúltero. Eso es obviamente un correo electrónico serio. Y no les voy a decir lo que les escribí hasta el final del sermón. Es otra técnica que utilizamos. Ahora, la razón por la que los menciono a ambos es porque la respuesta a ambas preguntas es exactamente la misma. No lo parece, pero confía en mí. La respuesta a ambas preguntas es exactamente la misma. Ahora, comenzamos con la lectura en Segunda de Reyes 5, y regresaremos allí. Pero solo para recapitular la historia muy brevemente y luego pasar a nuestro primer pasaje en Lucas. Y están conectados. Conocemos la historia de Naamán el leproso. Una de las historias de la escuela dominical más familiares que escuchamos de niños, o que les contamos a los niños en la escuela dominical. Una vez más, Naamán es un tipo grande. Es un sirio. Tiene lepra, que es, por supuesto, un problema. Y la esclavita que atiende a su mujer le dice, anda tonto, baja allá a Israel y te sanarás. Y así emprende el viaje. Termina en la casa del profeta. Y si te fijas, el profeta ni siquiera sale a hablar con él. El profeta se queda en la casa y envía a alguien más a la puerta, como si no le importara quién es Naamán. Y la persona le dice a Naamán, pues anda y sumérgete 7 veces en el Jordán y quedarás limpio. Y Naamán tiene un ataque. Él está enfadado. Pero lo convencen de hacerlo. Y así va y se sumerge 7 veces en el Jordán. Y se limpia, está sanado. Y luego vuelve a Eliseo y dice, ahora sé que realmente no hay Dios, ningún Dios verdadero de todos modos, en toda la tierra excepto en Yahweh de Israel. Y trata de darle un regalo a Eliseo, un regalo a cambio. Y Eliseo se rehúsa. Y luego dice, bueno, está bien. Estaría bien si llevo 2 cargas de mulas llenas de tierra de regreso a Siria, porque tengo que irme a casa. Tengo que presentarme a trabajar el lunes. Y explica un poco por qué la quiere. De ahora en adelante, no voy a sacrificar a ningún otro Dios sino a Yahweh de Israel. Pero tengo una pregunta, señor profeta. Parte de mi trabajo es que tengo que ir al templo de Rimón con el rey. Y tenemos la imagen de que el rey es un poco viejo. Tal vez sea un poco débil o lo que sea, pero tiene que ir con el rey. Y él dice, solo quiero saber que si mientras estoy allí, cuando me incline con el rey ante Rimón, quiero saber si eso está bien. Quiero saber lo que Yahweh piensa de eso. ¿Y qué dice Eliseo? Shalom. Paz. ¿Estás bien? Sugeriría eso en sus propios términos, y vamos a hablar de esto en unos minutos. Que Naamán es un creyente. Él es salvo, en nuestra jerga. Y hay un episodio en los evangelios que le da peso a eso y creo que lo concreta. Y eso está en Lucas capítulo 4. De hecho vamos a leer el episodio en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero vamos a comenzar en Lucas. En Lucas capítulo 4, versículo 16.
Esta es la escena donde Jesús predica en su ciudad natal. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citaréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: En verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Nos pasa desapercibido cuál es la conexión, pero están enojados. Cuando oyeron estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Vamos a Mateo. Mateo 13, 53 al 58. Este es el mismo episodio. Este nos da un ángulo diferente. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿Dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo. Este es el pensamiento clave. No hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Guarda eso y ve a Marcos. De nuevo, el mismo episodio. Marcos, capítulo 6. Verso 1. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿Dónde obtuvo tales cosas, y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada, y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado. Pensamiento clave. Se maravilló a causa de su incredulidad. Volvamos al pasaje de Lucas. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona a Naamán por su nombre, en conjunto con la viuda de Sarepta. ¿Por qué Jesús se refiere a estas dos personas? ¿Por qué se enfadan tanto cuando lo hace? Porque Jesús los está usando como modelos, como ejemplos perfectos.
De la fe. Eran creyentes. Ellos creyeron. Volvamos a Primera de Reyes 17 para leer la historia de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17. Sabemos que Naamán creyó. Él dijo, ahora sé que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel. Y ese es un buen ejemplo. Jesús aprueba a Naamán, pero pongamos a la viuda aquí. La viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17, versículo 8. Vino después a él la palabra del Señor, diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Esto es todo lo que tenemos. Entonces Elías le dijo, no temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué hace ella? Ella le cree. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella, comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces Jesús apareciendo en la sinagoga. Él dice, escucho todas esas cosas bonitas que dicen sobre lo bien que leo. Y todos ustedes han oído acerca de las cosas que he hecho en Capernaum y en otros lugares. Y seguramente alguien aquí va a decir, médico, cúrate a ti mismo. Veamos algunos de esos milagros que escuchamos en Capernaum. ¿Puedes hacerlos aquí? Y Jesús hace algunas cosas, pero no hace lo que podría hacer. Y lo que ha hecho en el pasado. ¿Por qué? Simplemente estaba sorprendido por su incredulidad. Y para recalcarlo, dice, ya sabéis, había muchas viudas en los días de Elías. Pero solo una de ellas tenía suficiente para comer y beber. Solo una de ellas sobrevivió. La de Sarepta. Y conocen la historia, conocen su Biblia. Y había muchos leprosos en los días de Eliseo, pero solo uno de ellos fue sanado. Naamán, el sirio. Ellos saben lo que esas dos personas tienen en común. Tenían fe. Y usándolos como ejemplos, Jesús está diciendo, ustedes son patéticos. Estoy sorprendido por su incredulidad. Y se enfadan. Pero eso está muy bien, pero en realidad creo que pasa algo desapercibido. ¿Qué tienen en común la viuda de Sarepta y Naamán el leproso? Son paganos. Son gentiles. Naamán vive en Siria. La viuda de Sarepta en Sidón. Este es territorio gentil. ¿Por qué es eso importante? Jesús elige a dos personas irremediablemente aislados de cualquiera de las cosas que los judíos a su alrededor pensarían que les ayudarían en su salvación. No son electos. No tienen templo. No tienen Biblia.
Limitemos nuestros comentarios a Naamán. Naamán nunca va a ir al templo. Él nunca va a leer su Biblia. Él nunca va a mirar un salmo y pensar, este es probablemente el tipo de oración que le gusta a Yahweh, creo que rezaré eso. No las tiene. Él nunca va a observar un festival. Él nunca va a observar uno de los días festivos. Uno de los rituales. Él nunca va a estar conectado con el calendario sagrado de Israel. Y por cierto, tampoco se va a circuncidar. En otras palabras, no aporta nada. Está totalmente con las manos vacías. No aporta nada de esto. Y va a Eliseo. Esta es su teología. Oye, estoy limpio ahora. Eso es genial. Ahora sé que Yahweh es el Dios verdadero. Y de ahora en adelante, cada vez que ofrezco mi propio pequeño sacrificio, y por supuesto, Eliseo no salta y dice, no lo hagas, tienes que ir al templo. No lo vas a hacer bien. Siempre que traiga sacrificio, lo haré solo para Yahweh. ¿Puedo llevarme un poco de tierra? Y luego tiene esta pregunta, tiene esta persistente duda. Tengo que ser honesto contigo, Eliseo, sabes, parte de mi trabajo es ir a este templo. Este templo de este Dios en el que ya no creo. Y solo quiero saber que cuando entre allí con el rey, y hagamos lo nuestro que se supone que debemos hacer. ¿Cómo se siente Yahweh acerca de eso? En otras palabras, ¿Yahweh mirará su fe de manera diferente si se equivoca teológicamente? ¿Yahweh conoce su corazón o no? Es lo único que quiere saber. Él está preguntando, cuando hago esto, ¿sabe Yahweh que yo sé que Él es Dios? ¿Él sabe eso? ¿Sabe que yo creo? Entonces, ¿qué dice Elías? ¿Estás bien? Shalom. Vete a casa. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que quiero que empecemos a ver es que realmente tenemos que mirar, creo, de forma clara y diferente, a la fe, a la gracia, este tipo de cosas. Naamán quiere que el profeta sepa que incluso si se va, y se va con el rey al templo de Rimón, su corazón no ha cambiado. Cree solo en el Dios de Israel. Y quiere saber si Dios lo sabe, ¿Dios me mirará diferente? No tiene teología. Y nunca la tendrá. No tiene nada que aportar a su salvación. Todo lo que tiene es su declaración de creencias, su fe. Eso es todo. Creo que Naamán es en realidad el ejemplo perfecto. Y creo que hay una razón por la que Jesús lo respalda como un ejemplo de fe, y la viuda de Sarepta. Porque ambos son paganos y ambos son gentiles, a diferencia de los judíos que lo rodean en la escena, que pueden decir, somos elegidos. Tenemos el templo, todos estamos circuncidados, somos esto, somos aquello. Estas dos personas no pueden decir nada. Y la implicación es que eso es lo que cuenta. No tienen nada que aportar. No tienen un solo punto de mérito. Ni uno. En absoluto. Toda su relación con el Dios verdadero, con el Dios de Israel, se basa en creer que Él es quien dice ser. Eso es todo. Ahora, se podría decir, los israelitas sabían más, tenían más información. Tenían la ley, eso era realmente importante, y todo ese tipo de cosas. Es cierto. Déjame hacerte una pregunta. Si Dios mira a dos paganos, y Jesús lo aprueba, porque los usa como ejemplo de fe. Si Dios y Jesús miran a dos paganos, y lo único que importa es, ¿de qué lado estás? ¿Quién es tu Dios?
¿En quién crees? ¿En quién confías? Si es lo suficientemente bueno para dos paganos, ¿por qué no lo es para un israelita? Te sugiero que lo es. Ahora, miramos a los judíos. Y los judíos, por supuesto, van a confiar en la Torá. Las obras, calendario, ritual, circuncisión, todas estas cosas. Y sabemos por el Nuevo Testamento que Pablo, cuando habla de la gracia, usa a Abraham, antes de la ley, antes de la circuncisión, está tratando de aclarar el punto, es por fe, la salvación es por fe. No hay nada en eso. No hay una pizca de mérito. El mérito y desempeño personal no tienen nada que ver con una relación correcta con Dios. Ni la elección. Porque la gente dice, fueron elegidos. Si estás pensando que elección es sinónimo de salvación en la teología del Antiguo Testamento, estás equivocado. Hay algo llamado el exilio. ¿Israel fue elegido? Así es. Israelitas, elegidos. La mayor parte del país, la mayoría de ellos van y adoran a Baal y otros dioses. Por eso tuvimos el exilio. No tenemos israelitas adoradores de Baal en el cielo. Tenemos exactamente lo contrario. Por eso la relación se rompe. La elección simplemente significa que estaban en condiciones de saber quién era el verdadero Dios. Tenían la verdad y nadie más la tenía. Pero igual tenían que creerla. Todavía tenían que creerla. Si no la creen, se van y adoran a otro Dios. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, adorarás solo al Señor tu Dios. Te inclinas y no adoras a ningún otro. David. David es israelita, es elegido. Él es el rey. Dios ha hecho un pacto con él. Comete algunos de los crímenes más atroces que puedes cometer. Pero lo que no hace es que nunca cambia de lealtad. Nunca hay una pregunta en su mente. David es ridículo. Es una parodia de lo que debe ser un creyente. Es ridículo, es horrible. Pero lo que nunca hace es arrojar su lealtad a otro Dios. Él hace casi todo lo demás mal. Pero él nunca hace esto, y Dios tiene misericordia de él. Él paga por su pecado en el curso de la vida, siembras lo que cosechas. Pero en cuanto a su relación con Dios, está seguro. Él no adora a ningún otro. Esto es lo que Dios quiere. Creo que tenemos que empezar a pensar en la gracia y la salvación. Me gusta usar esta frase. Lealtad creyente. Lealtad creyente. No tiene nada que ver con el mérito personal. Creo, y porque creo, no voy a adorar, no voy a seguir a otro Dios, o a ningún Dios. Puede que no sepa nada más allá de eso. Podría ser como Naamán. Podría reprobar espectacularmente un examen de teología. Y Naamán lo habría reprobado. Pero él sabe quién es Dios, y eso es todo. Eso es todo para él. Él no está lanzando su lealtad a ningún otro. Punto. Ahora, ya sé, la razón por la que estamos rastreando esto, y vamos a hacer una pequeña transición al Nuevo Testamento. Sé que los cristianos luchan con el concepto de gracia. Me pasó a mí. Y no son diferentes a mí. Y llega un punto en el que tienes que ser capaz de captarlo. Muchos cristianos creen. Y luego están en problemas. Y es bueno ser sensible al pecado. Todos lo entendemos. Pero si estás pensando en pensamientos como, ¿Dios me mira de la misma manera? ¿El tipo del divorcio, voy a perder mi salvación? ¿Dios me quiere tanto hoy en mi derrota espiritual o en este hábito que tengo? ¿O en esta circunstancia en la que me metí porque mi comportamiento es autodestructivo? ¿Dios me mira de la misma manera? ¿Sigo siendo suyo? ¿Soy todavía un hijo de Dios? Entiendo por qué se hacen esas preguntas, pero si las haces y te preocupan. Es muy obvio que no entiendes el Evangelio. No entiendes la gracia, porque no tiene nada que ver con el desempeño.
Nada. Haces cosas como Naamán. ¿Por qué Naamán pide tierra? Tengo que agregar esto a mi fe para que Yahweh esté feliz conmigo. No, lo hace porque cree. Hace lo que hace porque cree. No lo hace para creer un poco más. No lo vuelve a hacer para acercarse a Yahweh. Solo quiere saber, ahora el Señor conoce mi corazón. Tengo este trabajo, tengo que hacer esto, pero cuando lo hago, ¿sabrá él que no puse mi fe en otro? No creo en Rimón. Rimón es un imbécil, lo que sea, no creo en él para nada. Aquí es donde está mi lealtad creyente. ¿Es con él, lo sabe Yahweh? Y Elías dice, sí, él sabe, estás bien. No aporta nada. Cuando me convertí en cristiano cuando era adolescente, tiempo de confesión, habría reprobado un examen de teología. Por extraño que parezca, podrías haberme preguntado acerca de la deidad de Cristo. No habría sabido qué decir. Podrías haberme preguntado sobre todo tipo de cuestiones doctrinales que tú, espero que no, pero tal vez sí, que estás atribuyendo a tu condición de creyente. Algunos dicen, si no crees eso, no estoy seguro si eres realmente salvo si no crees en, llena el espacio en blanco. Sabía una cosa. Yo era Naamán. Acerté en una cosa. Y eso es suficiente. Eso es todo lo que le interesa a Dios. Punto. Fin de la historia. Él sabe que soy un tonto. Pero eso es todo lo que le importa. ¿De qué lado estás? Lealtad, creyente. ¿Es este tu Dios, o vas a ir a adorar a otro, o a ningún Dios? ¿Vas a abrazar a Cristo o algo más, o nada en absoluto? Esa es la pregunta. Esto es realmente consistente en el Nuevo Testamento. Ve a Romanos 5. Todos conocemos este pasaje, pero creo que debemos pensar un poco más. Romanos 5. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Romanos 5. Versículos 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, fíjate. No solo lo que dice el pasaje, pero observa lo que no dice. Déjame darte algunos ejemplos. No dice, mientras reformábamos nuestra vida. Cristo murió por nosotros. Mientras estábamos corrigiendo nuestra teología. Cristo murió por nosotros. Mientras éramos regulares en la oración. Cristo murió por nosotros. Mientras fuimos fieles en la lectura de las Escrituras, Cristo murió por nosotros. No dice nada de esto. Mientras asistíamos a la iglesia con regularidad. Cristo murió por nosotros. Mientras estábamos teniendo más victorias espirituales que derrotas. Cristo murió por nosotros. Puedes llenar el espacio en blanco, mientras no engañábamos a nuestros cónyuges, Cristo murió por nosotros. Mientras no estábamos haciendo cosas malas X, Y, Z, Cristo murió. No dice nada de eso. De hecho, dice exactamente lo contrario. Un par de paráfrasis. Mientras éramos malvados. Mientras estábamos alienados de Dios porque queríamos vivir de la manera que queríamos vivir. Porque no queríamos que Dios ni nadie más nos dijera que no podíamos tener o hacer lo que queríamos. Entonces Cristo murió por nosotros. Mientras éramos seres humanos despreciables. Cristo murió por nosotros. Mientras levantábamos nuestro puño a Dios, mientras no nos podía importar menos. Cristo murió por nosotros. Mientras no creíamos, ni siquiera sabíamos que debíamos creer. Cristo murió por nosotros.
tan pronto como insertes cualquier punto de mérito en ese pasaje y cualquier punto de mérito en la historia de Naamán. Profanas el Evangelio. No lo comprendes. Simplemente no lo entiendes. Y sé que es difícil, incluso como cristiano, porque eres sensible al pecado, tu mente siempre regresa a esta pregunta: ¿cómo me mira Dios? Mientras eras un ser humano despreciable. Mientras ni siquiera sabías que deberías creer, Cristo murió por nosotros. No dice nada que te pueda preocupar en el versículo. Así que déjalo ser. Esto es todo lo que necesitas. Es todo lo que tenía Naamán. De nuevo, ¿entiendes el punto? Naamán no aporta nada. Nunca se circuncidará. Nunca sabrá lo que dice la ley de Dios o si la está violando. Nunca irá a una fiesta, nunca irá a un festival, nunca irá al templo. Él nunca rezará ni cantará los salmos o lo que sea. Él no hará nada. Excepto que él cree que Yahweh es el verdadero Dios. Y cuando ofrezca sacrificios, nadie dice, tienes que usar el sacerdocio para eso. A Eliseo podría haberle importado menos. Porque sabe que a Dios podría haberle importado menos. Porque esa no es la pregunta. La pregunta no es, ¿qué obras hiciste? La pregunta es, ¿de qué lado estás? Y Naamán tenía esa respuesta. Eso es todo lo que tenía. Y así es como tenemos que mirar. No solo en términos de una lección de teología de cómo se salvaba la gente antes de Jesús. No, esto es sobre ti. Esto es sobre nosotros. Comprendiendo lo que es y no es el Evangelio. Ahora, de vuelta en nuestra conferencia académica. Estoy sentado allí con el tenedor en la mano. Y este tipo dice: yo soy mormón y tú no. ¿Tú eres evangélico, me voy al infierno? Y lo miré y dije, sabes, voy a responder esa pregunta de la misma manera que la respondería si estuviera mirando a un testigo de Jehová, un católico, un bautista fundamental, un luterano. No me importa, llena el espacio en blanco. No me importa cuál sea tu tradición. No me importa lo que creas sobre otras cosas. No importa, porque la respuesta es siempre la misma. No me importa lo que seas. Si puedes mirarme a los ojos, así es como se lo dije. Si puedes mirarme a los ojos y decirme que mi esperanza de salvación, el perdón de mis pecados, mi esperanza de vida eterna se basa enteramente sobre lo que hizo Jesús en la cruz. Y no aporto ningún mérito al asunto. Ni obras, ni actuaciones, nada. Si puedo decir que creo que exclusivamente lo que hizo Jesús en la cruz es cómo se perdonan mis pecados y mi esperanza de vida eterna. Si puedes mirarme a los ojos y decir eso, estás dentro. Si no puedes, no lo estás. Es así de simple. Y hablamos un poco después. Podría pensar que su teología es medio tonta. Mi teología era medio tonta cuando fui salvo, cuando me convertí en creyente. Algunas personas dirían que tu teología sigue siendo tonta, Mike. Lo entiendo. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es, ¿puedes articular este punto de doctrina a mi entera satisfacción? ¿O para la satisfacción de alguien que escribió el credo XYZ? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿en qué basas el perdón de los pecados y la vida eterna? No tiene nada que ver con el mérito en absoluto. Y me miró. Y él dijo: no estoy completamente seguro, pero creo que puedo decir eso. Y en ese momento, no voy a mirar al tipo y decirle, debes ser un mentiroso porque eres mormón. No, voy a mirar al tipo y pensar, eso espero, porque ese es el Evangelio. Eso es en lo que tienes que concentrarte. Tal vez el próximo año podamos tener alguna discusión teológica, pero esta es la pregunta hoy.
Y la pregunta y la respuesta van a ser las mismas sin importar quién seas, no me importa lo que seas. ¿Puedes decir esto, o no? En cuanto al correo electrónico, esto es parte de lo que escribí de vuelta. Estimado, XYZ. El hecho de que no estés seguro de si perderás tu salvación por un divorcio y un nuevo matrimonio me hace preguntarme si entiendes el Evangelio. La salvación no se puede ganar. Se extendió a los pecadores, no a las personas en el proceso de mejorarse. Romanos 5:8. Como consecuencia, aquello que no se puede ganar, con la perfección moral. La salvación no es por obras. Y nunca seremos perfectos, así que está totalmente fuera de nuestro alcance. Lo que no se puede ganar con la perfección moral, no se puede perder por la imperfección moral. En cuanto al divorcio, la salvación no se ganaba casándose. Por lo tanto, no se puede perder divorciándose y volviéndose a casar. Y luego agregué algunas cosas sobre su situación. Pero él respondió y dijo, eso fue útil. Podemos mirar eso y decir, por Dios, estás en una iglesia. ¿Cómo no lo sabías? Es difícil. Es difícil renunciar a cualquier sentido del mérito. En parte porque somos sensibles al pecado. Pero tienes que superar la idea de que Dios te mira en función de algo que haces. Así no es como comenzó tu relación. Cristo no murió por ti mientras estabas en el proceso de limpieza de tu vida, mientras estabas en el proceso de aprender a articular la unión hipostática y la profundidad de la encarnación. Él no está esperando por eso. Él murió por ti cuando aún eras un pecador. Eso es todo. Punto. Signo de exclamación, de hecho. Eso es lo que necesitas captar. Y de nuevo, conozco cristianos que luchan con esto. No diferentes a mí, no diferentes a cualquier otra persona que se haya enfrentado a lo que es la gracia. Pero eso es lo que es. No significa, ahora puedo salir y pecar todo lo que quiera porque Dios murió por mí cuando aún era pecador y me ama. ¿Qué dijo Pablo a esa misma pregunta? Dios no lo quiera. Lo estás malinterpretando. El Evangelio no está aquí para que sigas pecando. El Evangelio es lo que es para que sepas que no está basado en el desempeño. Puedes estar en tu peor momento, y aún así Cristo murió por ti. Para eso es. No es para darte permiso para hacer algo raro. Entonces, creo que esto es algo que realmente debemos comprender.